Bueno, hemos llegado a la última parte de esta clase sobre el módulo 3 y vamos a seguir comentando el texto de Nicholas Rose que figura en el programa, sobre todo haciendo hincapié en las ideas que aporta Rose para pensar el valor de las guerras en las transformaciones de los saberes y las prácticas psi durante el siglo XX. Hay una primera referencia a la Primera Guerra Mundial y donde ahí aparecen como resaltadas dos cuestiones del impacto de la guerra en el mundo psi. Por un lado, el lugar central que adquieren los test. En particular el test de inteligencia, pero vamos a decirlo así, los test que miden aptitudes de los individuos en general, que fueron aplicados en la Primera Guerra Mundial en una escala enorme, sobre todo en los Estados Unidos, para poder seleccionar los reclutas que van a formar parte del ejército, y que condujeron al intento de armar un sistema de organización del personal del ejército basado en el estudio de las aptitudes de cada uno de los sujetos. Es decir, que de acuerdo a la capacidad que tiene cada sujeto, se lo ubicaba en un determinado puesto y no en otro. Con lo cual es como un sistema organizado en torno a una racionalidad psi, que era algo inédito para la primera mitad del siglo XX, y que después, bueno, quizás una finalizada la guerra no siguió de esa forma eh, la organización del ejército de los Estados Unidos, pero sí eso fue trasladado a cada una de las organizaciones del mundo occidental y sobre todo en una sociedad como en los Estados Unidos. O sea, cómo organizar el lugar de cada uno de los individuos de acuerdo a capacidades que estaban medidas por los expertos psi, lo cual fue algo absolutamente novedoso en la Primera Guerra Mundial. Y el segundo punto que está resaltado del impacto de la Primera Guerra Mundial en el mundo psi tiene que ver con las lecciones, vamos a decirlo así, de las neurosis de guerra. Porque las neurosis de guerra permiten establecer la idea de que personas hasta entonces normales o sin antecedentes o sin haber realizado tratamientos psiquiátricos o haber manifestado una psicopatología podían desarrollar síntomas patológicos y eso venía a permitir una puesta en cuestión de las teorías más fuertemente hereditaristas, hacía más admisible una concepción dinámica del funcionamiento del psiquismo y permitía a la psiquiatría adquirir una importancia social enorme, porque se trataba de convocar a los psiquiatras para lograr que aquellos soldados que habían salido de los campos de batalla pudieran volver lo más rápidamente posible a la guerra. Esto ocurrió tanto en los Estados Unidos, pero sobre todo en los países que formaban parte de la Primera Guerra Mundial, en los países europeos, donde tanto en Inglaterra como en Alemania como en Francia el papel de los psiquiatras atendiendo a las neurosis de guerra fue muy importante. Bueno, pero quisiera detenerme ahora en la Segunda Guerra Mundial, que por un lado es lo que Rose desarrolla más, pero al mismo tiempo es el tema central de la unidad número 3. Y ahí lo primero que vamos a destacar es que si en la Primera Guerra Mundial el énfasis estaba puesto en los individuos, o sea, en el estudio de las aptitudes de los individuos, de por ejemplo la inteligencia de los individuos, va a haber un desplazamiento de el individuo al interés prestado a los grupos y a las organizaciones, por un lado, y por otro lado un desplazamiento de la atención puesta en la cuestión de la inteligencia y en la cuestión de las aptitudes, se desplaza de eso que estaba enfocado más en la Primera Guerra Mundial hacia una atención puesta en las actitudes, es decir, en la posición subjetiva que cada uno de los individuos ponía en relación a la situación y al mismo tiempo una atención mayor puesta en las cuestiones vinculadas con la personalidad que en cuestiones como la inteligencia. Entonces, para resumir, si en la Primera Guerra Mundial estaba el acento puesto en el individuo y la inteligencia, en la Segunda Guerra Mundial el acento estaba puesto más en los grupos y en la cuestión de la personalidad
y de las actitudes. Respecto de las funciones de selección y capacitación que ya estaban presentes en la Primera Guerra Mundial, obviamente en la Segunda esto se consolida mucho más fuertemente eh, en la mayor parte de los países que formaron parte de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los países sajones. Y al mismo tiempo aparece como también una consolidación de la administración de test a gran escala, pero con un énfasis mayor puesto no tanto en los test de inteligencia, sino en los test de personalidad. Porque es en función de la personalidad de cada uno que se piensa la posibilidad de que cada uno ocupe un puesto determinado en el ejército o en las funciones que se necesitaban en la organización estatal para la guerra. Y entonces hay un desarrollo enorme de nuevas técnicas proyectivas, de personalidad y de escalas que se aplican en una dimensión de la población absolutamente enorme. O sea, nuevas técnicas y aplicadas a una cantidad enorme de personas. Me voy a detener ahora en la cuestión del grupo, que aparece como un objeto sino nuevo, al menos ahora un objeto central para la psicología y la psiquiatría y el mundo psi en general durante el siglo, a partir de la guerra y durante toda la segunda mitad del siglo XX, a partir de ese momento. El grupo aparece por los autores del mundo psi que trabajaron durante la guerra, no solo ubicado en un lugar central como un objeto de indagación y de intervención, sino que aparece como explicado como una clave fundamental para eh, la moral y la eficiencia de la tropa. Es decir, si los grupos estaban consolidados, si las relaciones humanas que se daban entre los grupos eran más o menos armoniosas, era muy probable que la moral de la tropa y que la eficiencia de esa tropa fuera mucho mayor que cuando las relaciones humanas dentro de los grupos estaban atravesadas por conflictos o por cierto tipo de problemáticas. Por ende, se pensaba que, cuando digo que se piensa como un lugar central, es que se llega a pensar que por ahí es más importante, mucho más importante, el funcionamiento del grupo para ganar la guerra que las razones por las cuales un país lleva adelante la guerra o que los discursos macro que puedan plantear los presidentes o las máximas autoridades del ejército. Es decir, que entre el individuo y la organización del ejército, el grupo aparece como un factor clave sobre el cual hay que intervenir para lograr una mayor eficiencia que permita ganar la guerra. Junto con la temática de los grupos, la temática de los liderazgos, eh, entendidos como una función diferente de la jerarquía. Alguien puede ser general y no ser un buen líder, y alguien puede ser un par y convertirse en el líder de ese grupo. Bueno, aparece como un tema clave de la psicología y del mundo psi durante la guerra. Finalmente, dos cuestiones más quiero subrayar del análisis que hace Rose respecto del papel de la guerra en las transformaciones de los saberes y las prácticas psi. Por un lado, una comparación entre Estados Unidos e Inglaterra. Si en Estados Unidos, a pesar de la importancia dada al grupo y a pesar de este deslizamiento de las cuestiones de la inteligencia, las cuestiones de la personalidad, Estados Unidos seguía teniendo como un perfil que tendía más hacia la cuantificación y la estadística, y en cambio en Inglaterra el papel del mundo psi se inclinó hacia lo que Rose denomina como una psiquiatría social, ¿no? O sea, la psiquiatría se volvió cada vez más una psiquiatría social que se ocupa de los grupos y con una orientación fuertemente psicoanalítica. Es por eso que, como muestran los experimentos de las experiencias de Norfield que vimos antes de Bion y Rickman, la cuestión de el espíritu de grupo y sobre todo de la psicoterapia de grupo aparece como una experiencia central de los psiquiatras ingleses durante la guerra,
para el tratamiento de las neurosis de combate y por lo tanto permitir que los soldados puedan volver más rápidamente al campo de batalla, como también para la prevención del surgimiento de algún tipo de patologías y la reinserción posterior de los soldados y de la sociedad civil a un contexto de paz una vez acabada la guerra. Al mismo tiempo, estas experiencias de hospitales de campaña durante la guerra empezaron a establecer nuevos criterios del funcionamiento interno de esas instituciones. O sea, si tradicionalmente un ámbito psiquiátrico como el manicomio tiene una estructura fuertemente jerárquica, donde el director es un médico y que está en la cúpula de una jerarquía y donde se bajan indicaciones que toman la forma de reglas y obligaciones a cumplir por todo el personal y sobre todo por los que están en la parte más baja de la jerarquía, que son los pacientes dentro de un manicomio. En la Segunda Guerra Mundial y en este contexto de transformación de la psiquiatría y de la importancia dada al grupo, eh, los criterios de organización interna de esas instituciones tienden cada vez más hacia un funcionamiento cada vez más democrático, donde la jerarquía no es lo que determina la toma de decisiones, sino decisiones más colectivas, y que fundan los cimientos de lo que en la década del 50 y la década del 60 va a aparecer en el mundo sajón primero y también después en la Argentina, que son las comunidades terapéuticas. Es decir, un modo de organización de instituciones de salud mental que es mucho más democrático y donde los pacientes tienen un papel mucho más activo en la toma de decisiones y en los aspectos centrales del tratamiento que lo que tenían en el manicomio. Por último, respecto de la cuestión del gobierno de la población, si durante la primera mitad del siglo XX y en el marco de la higiene mental, el gobierno de la población se llevaba adelante sobre individuos que eran considerados individuos biológicos desde una perspectiva naturalista que buscaba la adaptación del individuo al medio y al mismo tiempo donde la herencia tenía un papel todavía muy importante, en la Segunda Guerra Mundial el gobierno de la población pasó de esta tendencia más naturalista, biologicista y hereditaria a ocuparse de la vida social y las relaciones humanas. Es decir, llevar adelante, no abandonar la pretensión de gobernar, de un gobierno de sí y de los otros, sino llevarlo adelante de una manera en donde la modificación de las conductas tenía mucho más en cuenta los factores sociales y las relaciones humanas al interior del grupo como determinantes de los procesos de salud y enfermedad y como determinante de las conductas de cada una de las personas que lo que podían ser los factores biológicos o hereditarios. Bueno, con esto damos por finalizado esta clase sobre el módulo 3 que intenta presentar las transformaciones en el mundo de la psiquiatría, de la psicología y del psicoanálisis en relación a la Segunda Guerra Mundial y al movimiento de la salud mental. Pero no quisiera cerrar la clase sin antes decir que varios de estos problemas que nosotros trabajamos en torno a la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto en la década del 40 y la década del 50 del siglo XX tienen una continuidad a lo largo del tiempo. No porque este discurso, el de la salud mental y sus principios de interdisciplina, importancia dada a los grupos, apertura hacia la sociedad y necesidad de transformar la sociedad y no solo los individuos, o sea, todas estas características que son características del movimiento de la salud mental, no es que se volvieron hegemónicas. Es decir, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI sigue habiendo otras orientaciones que discuten y compiten, si se quiere, contra el ideario y los fundamentos del movimiento de la salud mental. Y por lo tanto sigue habiendo perspectivas biologicistas, aun cuando hayan entrado en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Y sigue habiendo perspectivas psicoanalíticas, por ejemplo, que confinan el psicoanálisis al tratamiento individual en el consultorio, o sigue habiendo orientaciones psicoterapéuticas que piensan los problemas psicopatológicos en términos de
conductas innatas o aptitudes o actitudes que son innatas y hereditarias. Sin embargo, el movimiento de la salud mental y sus fundamentos principales aparecen reflejados, por ejemplo, en nuestra Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, que fue eh, aprobada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013 y que intenta de alguna manera legislar las prácticas y los saberes PSI en el territorio nacional, tomando en cuenta muchas de las transformaciones de el mundo PSI que se dieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento del movimiento de la salud mental que vemos en esta unidad. Bueno, espero que haya sido más o menos clara la exposición. Obviamente, además de este material, van a tener la posibilidad de hacer preguntas y consultas por el foro y las que tienen que ver con el módulo de la unidad 3 voy a ser encargado de responderlas, así que bienvenidos todas las preguntas y comentarios. Bueno, mucha suerte en esta cursada tan atípica y espero que, además de que pase la pandemia y termine la cuarentena, volvamos a una vida institucional en la facultad más o menos normal e incluso un poco más democrática de lo que se vive en estos momentos. Bueno, muchas gracias.